Queridos amigos, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuevamente quien les habla el doctor y abogado Mauri Rojas, hoy con la bendición del Señor para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Damos conclusión a la temática relacionada con la redacción jurídica hacia nuevos horizontes. En esta oportunidad les hablaré acerca del cómo estructurar, configurar incluso el escrito jurídico basado en el método holístico de enfoques de conocimiento. Es un método completamente particular, desarrollado, ejecutado por mi persona, el cual me ha dado muchísimos beneficios, así como también una comprensión mucho más amplia, abierta, de la temática, de la controversia que generalmente debe ventilarse dentro del contexto judicial. Claro está, a petición de parte interesada. Un método que aborda enfoques tales como la ontología, la genosiología, la axiología, la hermenéutica, la teleología, la heurística, entre otras. Voy a proceder a explicar cada uno de ellos de una manera pormenorizada, o breve, pero pormenorizada, a objeto de que pueda ser comprendida esta manera de redactar y estructurar los documentos o los escritos jurídicos completamente distanciado de la tradicionalidad, es decir, no es nada ortodoxo. Comienzo explicando lo referente al uso de la ontología que se presenta y que se puede visualizar con muchísima claridad dentro del planteamiento de la controversia. Como ustedes bien saben, la controversia inicialmente se plantea a través de la versión, o adentrándonos en la versión que nos otorga o que emerge incluso del sujeto accionante, es decir, de aquel que expone la controversia. Es una forma, la controversia es una manera de presentar el problema, pero de manera delimitada, y es mayormente expuesto como la verdad fáctica desde un punto de vista, por supuesto, jurídico y desde la realidad que expone el sujeto accionante. Es una verdad totalmente subjetiva. El planteamiento del problema es subjetivo y surge, ya lo he dicho, del interés propio del futuro accionante. Dicho de otra manera, la verdad fáctica no es otra cosa que la narrativa de su problema. Cuando hablo de la delimitación, consiste básicamente en ponerle límites al planteamiento que expone el sujeto y señalar sus fronteras. Es decir, explicarle con muchísima objetividad la necesidad de establecer unos límites directamente a ese planteamiento, no extenderlo con acciones o con hechos que no tengan nada que ver con la controversia en sí mismo. Es decir, que cuando hablamos de delimitación, cuando hablamos del planteamiento del problema, cuando hablamos de la verdad fáctica, tenemos que delimitarla en el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es un factor que básicamente se refiere a un momento o a un lapso razonable en el que la controversia sucede o posiblemente sucederá. El espacio, un espacio que constituye la ubicación geográfica donde está enmarcada la controversia. Y finalmente el contenido, que no es otra cosa que el marco de la competencia jurídica donde se va a ubicar la controversia. Hay muchas maneras de plantearla, ¿no? Hay abogados profesionales del derecho, letrados, que estructuran sus escritos jurídicos de diferentes maneras. La mayoría de ellos con capítulos 1, 2, 3, 4, es decir, lo estructuran tal cual como lo refiere el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Otros que tienen una variedad en cuanto a su ejecutar, en cuanto a su quehacer jurídico, lo configuran de una manera totalmente distinta, pero siempre respetando el principio o los principios bases o el estamento base que refleja directamente la norma adjetiva, que reitero, se encuentra ubicado en el artículo 340. El planteamiento del problema, la verdad fáctica o la relación de la controversia puede definirse de muchísimas maneras, puede titularse de muchas formas. Uno de ellos, por ejemplo, tema a resolver, la cuestión de la discusión, la relación de los hechos fácticos, la descripción de la situación controversial, la realidad controvertida, entre otros. Se me ocurre en este momento el planteamiento y exposición de la controversia, la situación controvertida, la verdad fáctica o la parte expositiva, entre otros. Lo importante es que se defina el asunto
materia de pronunciamiento con toda claridad, mis estimados profesionales, que sea posible, con toda la claridad que sea posible. Si el problema tiene varias aristas, aspectos, componentes o señalamientos, se exteriorizan tantos planteamientos como sean necesarios. No existe un límite de folios, un límite de páginas para poder estructurar un documento. La redacción jurídica tiene que ser tan clara, sucinta y lacónica como amplia. Lo importante es que ésta sea comprendida en su totalidad. Redactar jurídicamente, hay que recordar, es plantear una controversia de forma escrita y reside indudablemente en mostrar, en exponer las características, los rasgos de la situación o incluso los aspectos de interés que se van a debatir, por lo que es lo mismo afirmar, describir el estado actual de la situación del hecho jurídico. Es una situación totalmente determinada que pasa de un hecho fáctico a un hecho jurídico, o mejor, de una relación fáctica que es completamente subjetiva a un hecho jurídico que es totalmente objetivo, que es delimitado. Es por ello que la controversia requiere ser precisada en función de su propia naturaleza, así como también exponerla bajo diferentes enfoques jurídicos y detallarlo con la misma prontitud y responsabilidad, con claridad. Por supuesto, todas estas son características propias que la situación misma y los antecedentes de la controversia van a exponerse. ¿Por qué hablo del aspecto ontológico jurídico? Recordemos en todo momento que la dimensión ontológica jurídica es concebida como una forma de percibir y comprender la controversia por el abogado. Es por esta razón que aquí, dentro de esta dimensión ontológica, usted se puede formular preguntas tales como: ¿cuál es la naturaleza de la realidad problemática? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad problemática y su relación con el sujeto accionante? ¿Qué es lo que realmente interesa exponer ante el órgano jurisdiccional? ¿Tiene un carácter objetivo? ¿Tiene un carácter subjetivo? ¿Cuál es el resultado que se persigue en esta interpretación individual? Todas estas son interrogantes que caben dentro de esta dimensión y que por supuesto le van a permitir delimitarla bajo las consideraciones que ya antes les expuse. El abogado puede ofrecer respuestas totalmente vinculadas con el qué de la controversia, las cuales indudablemente refieren directamente a diferentes ámbitos de desarrollo de conocimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto: para que la verdad fáctica sea considerada como un objeto de controversia, recuerde esto, debe transformarse en un hecho jurídico. Dicho de otro modo, que esta controversia pueda ocurrir y tener consecuencias legales, de acuerdo a lo tipificado en alguna ley, en alguna norma o incluso en una costumbre u ordenanza. Cuando hablo de la dimensión genociológica, este es un enfoque que le aporta al abogado un punto de vista orientador. Orientador, ¿por qué? Porque nace de la propia jurisprudencia y otras fuentes de conocimiento que son de orden doctrinario, permitiéndole a usted poder relacionar la controversia con el desarrollo procesal y los posibles resultados judiciales, así como los diferentes criterios que procuren un buen entendimiento del proceder jurisdiccional ante determinados eventos. Este enfoque genociológico puede entenderse, en todo caso, como una rama de la filosofía que estudia exclusivamente el conocimiento jurídico expuesto por el sujeto accionante. Es decir, la genociología dentro del ambiente jurídico analiza la propia normativa, analiza el derecho en el ámbito cultural y por supuesto en diferentes temáticas. Por ello es importante emplear la genociología, es decir, apoyarnos directamente en otras fuentes de conocimiento que nos permiten ayudar a comprender mejor la controversia y explicarla de la forma como el jugador lo necesita, pero también redactarla para que éste pueda tener una relación, una semejanza y pueda obtener también, que valga la expresión, diferentes áreas de desarrollo para posibles soluciones. Dentro de este contexto caben interrogantes, al igual que el ontológico, tales como cuál es el origen de la controversia y la relación entre el accionante con respecto al accionado. ¿Cuál es la relación entre el sujeto accionado y la controversia? ¿Existe jurisprudencia? ¿Existe doctrina que ofrezcan al letrado un criterio estructural sobre el cómo se podrá gestionar la controversia en el ámbito judicial? Son preguntas interesantes a responder y que lógicamente van a emerger directamente de su propio interés en la investigación, especialmente del caso que usted se encuentre tratando.
La epistemología también es otro de los enfoques bastante interesantes. Este es un enfoque donde se constituye directamente entre la unión entre la verdad fáctica y aquellos elementos revestidos de solemnidad legal que demuestran, óigase bien, que demuestran el estado existencial de la controversia expuesta. Téngase en cuenta que cualquier decisión del mundo, en el mundo del derecho, debe estar estructurada especialmente sobre el estudio y la valoración de las pruebas. En ningún caso procede una acción judicial si no puede ser esto demostrado. Y es allí la importancia del enfoque epistemológico, ¿no? Todo lo cual, por supuesto, el abogado en su condición de investigador nato, en su condición de explorador, de antropólogo, va a buscar respuesta a enigmas tales como cuál es la naturaleza del vínculo entre el sujeto accionante y la controversia que se va a conocer, y por supuesto si existen elementos probatorios que relacionen la controversia con el sujeto. Dicho esto, convendría entonces que la controversia sea expuesta en el contexto judicial. Interesante responderla. Estos aspectos epistemológicos responden a las relaciones entre sí y que por tanto remiten, estimados profesionales, los lazos entre el sujeto, entre la controversia y por supuesto entre la prueba. Dicho de otra forma, la relación entre el futuro accionante con el hecho jurídico mediante los diferentes componentes probatorios que demuestran el vínculo. Hay otro de los enfoques que también es importante destacarlo, como es el caso de la hermenéutica, que no es otra cosa que el estudio y la interpretación, en la hermenéutica jurídica, por supuesto, la interpretación de la norma. Este concepto de hermenéutica a lo largo de los años ha sufrido indudablemente una metamorfosis semántica en el acontecer histórico. Pasó a ser de un simple conjunto de reglas para convertirlas directamente en un modo de ser fundamental de la existencia misma del hombre y hasta en la forma de filosofar. La hermenéutica, reitero, es una manera de interpretar los textos. En el caso del contexto jurídico, es la manera de interpretar la norma jurídica. Es importante que reconozcamos la importancia de todo ello porque para el letrado representa el estudio, la interpretación de los textos legales que puedan estar relacionados con la solución de la controversia que ya conoce o que está ventilando. Dicho de otro modo, mis estimados, ¿cuál es la normativa jurídica necesaria para emplear en la resolución de la controversia? Ahora, hay también un enfoque que desde mi punto de vista es totalmente necesario dentro de la estructuración y configuración de los escritos jurídicos, que es el aspecto metodológico, es decir, la escogencia correcta del procedimiento judicial que permita poder resolver la controversia. El profesional del derecho, por la naturaleza y la labor y compilación de los asuntos que reviste conocer, que necesita resolverlos, por supuesto, necesita enfrentar dificultades, y estas dificultades son muy variadas. Dicho esto, es necesario que a través del estudio de la norma, de la interpretación de la norma, empleando la genosología, es decir, la búsqueda de diferentes fuentes que le permitan conocer vías de soluciones alternas y que se encuentren compuestas dentro del mismo contexto judicial, cuál es el procedimiento a seguir para poder resolver la controversia que está expuesto. La metodología le permite a usted poder escoger y seleccionar cuál es la que mejor le conviene. En el caso de la metodología jurídica, es una disciplina que estudia los diferentes razonamientos que son propios de los profesionales del derecho, profesionales que investigan, profesionales que interpretan las normativas y que las aplican de acuerdo a la acción ventilada. Hay que recordar que la litigación es un debate, pero es un debate estratégico, es un debate analizado, es un análisis que muestra una variedad de estrategias que buscan por finalidad, por supuesto, que no solamente el escrito sea admitido, sino que empleándolo pueda servir, por supuesto, de fundamento conceptual y filosófico, así como también jurídico, para el procedimiento que se haya escogido y se pueda ventilar con esa rectitud y que el desarrollo sea el más pertinente posible. Es por ello que hay que tener mucho razonamiento jurídico en este caso. Les había comentado que también es interesante hablar de la axiología. La axiología no es otra cosa que la valoración del derecho. La valoración del derecho.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es una disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar los valores y se aplica, por supuesto, también a otros ámbitos como el derecho, que este es el que nos interesa. En el caso de la axiología jurídica, nos permite conocer o dar respuestas a planteamientos tales como cuál es la importancia de exponer una controversia ante un órgano jurisdiccional, qué valor tiene la resolución de la controversia por un órgano jurisdiccional para el accionante, por qué es importante dar solución a la controversia a través del conducto judicial. La axiología responde a estas interrogantes, así como la teología que no es otra cosa que el encuentro del mismo propósito o la finalidad de la acción judicial que se está planteando. Hay que recordar que, por supuesto, hay muchísimas maneras de plantearlo e indudablemente para el abogado moderno, hoy por hoy, conocer el porqué y qué persigue directamente con la acción judicial es sumamente relevante para su representado. Saber qué es lo que se busca. Es por ello que la teología dentro del aspecto jurídico es una doctrina que atiende a las causales finales, trata de desentrañar cuál es la finalidad perseguida por la norma. Es decir, cuál es el fin que pretende cada una de las disposiciones legales, cada una de las consideraciones de la ley. Como jurisconsulto, usted como profesional del derecho, buscamos respuestas a estas interrogantes, tales como qué persigue el accionante con la resolución de la controversia ante un órgano jurisdiccional. ¿Es una norma la más adecuada para la resolución de una controversia con respecto a la otra? Interesante, ¿verdad? Otro de los aspectos también que me gusta abordar, que no es otro que el de la heurística. La heurística básicamente responde a la pregunta sobre el por qué se hace el estudio de la controversia y qué se descubrirá en ella. ¿Para qué usted la está ventilando dentro del contexto judicial? Se expresa lógicamente aquí un problema que se encuentra revestido de un completo análisis revestido por el profesional del derecho y permite situarlo directamente en el debate jurídico judicial. Una buena reflexión heurística, por supuesto, debe sugerir, guiar, debe sugerir, generar, debe sugerir nuevas investigaciones, además de exponer nuevas ideas, promover, entre otros aspectos, resistencia a lo planteado por la contraparte. Es por ello que cada uno de los aspectos que les estoy planteando pasa a ser sumamente importante e interesante, puesto que es una manera diferente, totalmente opuesta a la tradicional de redactar los escritos jurídicos, de estructurarlos y de exponerlos. Mis estimados profesionales del derecho, para mí grato placer siempre ha sido poder compartir conocimientos en materia jurídica de diferente índole, abordando temas de interés que son completamente primordiales en su más extensa comprensión dentro del contexto jurídico que es nuestro quehacer diario. Para mí es un grato placer siempre estar con ustedes. Dios me les bendiga, Dios les cuide.